amor de Dios nunca falla. Él es fiel. Las promesas de Dios nunca fallan. Dios es fiel. No temas, su promesa es que Él siempre está contigo. Tú y tu casa serán salvos. Esa es la promesa. Él no te deja. La promesa de Dios es que en Él tenemos sanidad. Hoy puedes recibir todas las promesas de Dios. La promesa es, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor te bendiga en este precioso día. Conéctate con nosotros y alabemos al Señor todos juntos. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Sí, Señor. Ven, ante su trono está. Aleluya, ven ante la majestad de Dios. Ven, aleluya, todos juntos alabemos. Ven, es hora de adorarle. Sí, Señor, ven, abre tu corazón. Su trono está.
su amor. Sí, mi Dios, exaltamos tu nombre, Señor, en este día. Toda alabanza, toda potestad, Señor, te ha sido dada a ti. Te exaltamos a ti, oh Rey. Aleluya. Y todos juntos levantamos nuestra voz y le decimos al Rey. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Y todos declaramos hoy que eres Rey. Sí, Señor, tú eres el Rey, eres Rey de toda la tierra. Por eso Él es Rey de todo el Paraguay. Sí, Señor, Él es Rey de toda tu familia. Sí, Señor, Él es Rey de toda tu casa, de todo el Paraguay. Él es Rey. Sí, Señor, tú eres Rey. Él es Rey. Él es Rey. Oh, Él es Rey. Aleluya. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Sí, Dios, renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tú me recibes con amor, tú
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por abrazarnos, por tu amor, Señor, inagotable, que está hoy presente con nosotros. Este día jueves, Señor, en la noche, 6 de mayo, Señor, bendecimos este Diamante 2021 online. Señor, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, para nuestra nación de Paraguay. Señor, en el nombre de Jesús, levanta a Paraguay. Echamos fuera, Señor, todo las enfermedades de COVID. Señor, todos los que están en hospitales, Señor, abrázales. Abraza a las familiares, Señor. Trae consuelo el corazón, Señor. Y, Señor, fortaleza a cada uno. Señor, que nuestro enfoque, Señor, está siempre en ti. Bendecimos la familia. Bendecimos a cada persona que está pasando tiempos difíciles. Hoy es tu noche de gran victoria. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro victoria. La victoria de Cristo, para que Cristo pueda ser glorificado. Él quiere abrazarte, Él quiere levantarte, Él quiere bendecir tu vida y tu familia y nuestra nación de Paraguay. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a cada uno que está conectado en Diamante 2021. Gracias por esa danza espectacular de los niños. ¿Te gustó los niños? Y también la alabanza y adoración. Pero quiero decirte que en esta noche tenemos a 2 personas súper importantes, Karen y también la pastora Regina. Por eso hicimos esa danza de los niños. ¿Cómo podemos pasar a la próxima generación nuestra fe? Porque los niños y los jóvenes necesitan de ti. Necesitan hombres y mujeres de influencia, de buena influencia. No importa si sos mamá o no mamá. Y si sos soltera, vos sos maestra, vos sos un negociante, sea lo que sea, Paraguay necesita de ti. Prepara tu corazón para recibir este mensaje en esta noche que es para tu vida. Dios te bendiga. Bienvenido a Diamante 2021 online. Buenas noches, mucho gusto, qué privilegio de estar en esta noche con todas las mujeres, tal vez algunos varones que se conectaron. Mucho gusto, me llamo Regina Schrenk. ¿Qué desean saber? Soy hija de Dios, soy esposa de, soy madre de, y hoy tengo el gran privilegio de compartir algo de mi corazón para cada uno de ustedes. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastora Betania. Para nosotros también, nosotras, es un privilegio poder compartir hoy con ustedes y compartir también un tema que consideramos que es muy importante, muy relevante para levantar a las nuevas generaciones. Karen Lakota posee una maestría en educación. Es directora general del Faith Christian School, líder de línea de la Iglesia Centro Familiar de Adoración Central y directora de especialidades 625 Paraguay. Autora del libro Lo que una chica quiere. Coautora del libro Cómo salvar tu matrimonio antes de casarte, escrito junto con su esposo Paolo Lakota. ¿Cómo pasar un legado de fe a la próxima generación? Yo creo que este es el desafío que tenemos todos los padres, tenemos los maestros, tenemos los líderes, tenemos todos aquellos que trabajamos con las nuevas generaciones. Y para empezar a responder esta pregunta, quisiera mostrarles la foto de mi familia. Aquí está mi esposo, Paolo, mis 2 hijas, la mayor es Janina, la menor es Mía. Y Paolo y yo tenemos algo en común, que ambos vinimos a los pies de Cristo a través de nuestras mamás. Ellas se convirtieron cuando nosotros todavía éramos muy pequeños, cada uno, por supuesto, con su familia por su lado. No nos conocíamos, nos conocimos recién aquí en la iglesia cuando teníamos 15 años de edad.
Yo recuerdo que la obra que el Señor hizo en la vida de mi mamá fue una transformación tal que ella me llevó a los pies de Cristo. Aquí ustedes pueden ver a nuestras pequeñas hijas. Janina tiene 15 años, Mía tiene 11 años. ¿Y cuál es la diferencia entre la familia que hoy ellas tienen y las familias que mi esposo y yo tuvimos? En que ellas nacieron en una cuna donde el nombre de Jesús está en primer lugar. Un hogar donde está cimentada sobre la palabra de Dios. Ahora les quiero mostrar la siguiente foto. Esta es la foto más reciente que tengo con mi mamá. Esta mujer acá donde ustedes le ven es una mujer esforzada, es una mujer valiente y por encima de todo, ella es una mujer de fe. Cuando yo tenía 9 años de edad, recuerdo perfectamente que había una campaña evangelística donde le habían invitado a ella. Entonces ella nos lleva a todos sus hijos, pero de mis hermanos no me acuerdo. Sí recuerdo ese momento específico en la noche cuando el pastor, el doctor Luis Palau, había hecho la oración de entrega. Nos había invitado a todos los que estábamos presentes a entregar nuestra vida a Cristo. Recuerdo ese momento, recuerdo que mamá estaba a mi lado y recuerdo haberme parado cuando él invitó a aquellos que aceptaban a Jesús como su Señor y su Salvador a que se pongan en pie. Entonces, mi mamá y yo nos pusimos en pie y en ese momento, con la edad de 9 años, Dios transformó mi vida. Empecé a tener un hambre y una sed por conocer a ese Jesús del que yo había escuchado en esa noche, por conocer su palabra, porque recuerdo que el doctor Luis Palau había dicho en ese momento: vayan a una iglesia, congréguense en una iglesia, busquen en dónde estar. Y unos días después, mi mamá pidiéndole dirección al Señor en su ignorancia espiritual, ella tenía 3 días de haberle entregado su vida a Cristo. Ella le dice al Señor, estando en el camino, en un viaje, le dice: por favor, Dios, mostrarnos en qué iglesia tenemos que ir, porque yo no sé a qué iglesia ir. Una tía suya, que era del testigo de Jehová, le había invitado a su iglesia y mamá no sabía cuál ir. Y cuando pasaba por el camino, ella vio una iglesia evangélica, donde ella entendió que ese era el lugar donde Dios quería que nosotros, junto con mis hermanos, nos congreguemos. Pasó más o menos unos años, a la edad de 14, 15 años, yo vengo acá a la iglesia del centro familiar. Pero nuestra vida, nuestra historia no fue sencilla. Cuando nosotros le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, tuvimos muchísima oposición. Desde el primer momento, la oposición fue muy grande porque mi familia no quería y no estaba de acuerdo con que nosotros vengamos a la iglesia, así como ellos le llamaban. Entonces empezó una persecución en contra de nuestra fe. Y recuerdo que mi papá se había enojado tanto en ese momento, durante esos años, que él nos había prohibido asistir a la iglesia. Y eso fue un golpe muy fuerte, y en lo personal les abro mi corazón, les comparto de que eso fue de verdad un desánimo, me ocasionó un desánimo teniendo yo 10, 11 años de edad. Y recuerdo que mamá se había determinado, esta mujer que ustedes ven ahí, se había determinado a que sus hijos crezcan en el conocimiento de Dios. Ella era consciente que ella necesitaba la ayuda de otra gente. Ella sabía que ella sola no iba a poder guiar a sus hijos en el conocimiento de Dios. Entonces, y en el estudio de la palabra, si ella también conocía muy poco, al igual que nosotros, de la palabra de Dios. Entonces, recuerdo que ella puso literalmente el cuerpo y el alma para que nosotros podamos congregarnos. Y así fue, en medio de peleas, en medio de discusiones, en medio de agresión, ella hizo que nosotros nos congreguemos y que estudiemos la palabra de Dios. Eso pasó por muchos años. Yo recuerdo que en esos años,
la palabra que ella decía era esta: oremos por tu papá. Tu papá no le conoce al Señor. Nunca se quejó, nunca habló mal de él, sino sus palabras eran de oración. Y yo recuerdo que orábamos por la conversión de mi papá. Y 20 años después, mi papá le entrega su vida a Cristo. Pasaron muchos años. A lo mejor algunos dicen: Dios, tengo que esperar tanto tiempo para que mi ser querido se convierta. El proceso de Dios en la vida de nuestros seres queridos es único y es totalmente diferente a lo que es con otras personas. Pero en nuestro caso, yo recuerdo que cuando yo empecé a asistir a la iglesia, una de las... aquello que hizo que mi corazón se prenda al corazón de Dios fue conocerle a Dios como un papá amoroso. Por eso es que les quería compartir esta fotografía de la mujer que sembró el legado, el mayor legado que un hijo puede recibir sobre la faz de la tierra de parte de sus padres, que es la fe en Jesucristo. ¿Y cuál es la diferencia con la familia que hoy nosotros tenemos? Que nuestra familia, que nuestras hijas tienen que ahora experimentar su propia fe, tener ellas su propia historia de fe con el Señor, su encuentro. Entonces, su realidad es totalmente diferente. Hoy ellas tienen allanado un camino espiritual muy diferente al que mi esposo y yo tuvimos. Y de esto se trata el legado de pasar nuestra fe, la fe en Jesucristo, a las siguientes generaciones. ¿Qué significa esto? Que no importa cuál sea el origen de tu familia, no importa cómo hoy estés, si tus padres si están juntos o si formás parte, si sos papá, mamá soltera, soltero, si sos un abuelo o una abuela que está criando a tus nietos, si sos un hermano o una hermana mayor que te estás haciendo cargo de tus hermanos. Déjame decirte que la noticia extraordinaria de parte de Dios es que Dios quiere que vos y yo, que tu familia y mi familia, que nuestras familias formen parte de una historia que es mucho más grande que todos nosotros, mucho más grande que nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque no existen las familias perfectas. Y Dios sabe que las familias perfectas no existen, no están. Entonces, ¿dónde dice eso? En la misma Biblia encontramos desde el principio al final que no existe una familia que sea perfecta. Nosotros le tenemos ahí a Abraham que no podían tener hijos y él salió a buscar con su sierva a tener un hijo. Tenemos el caso también de José y María que olvidaron a su hijo preadolescente por 3 días. Al tercer día recordaron. Y esto me resulta muy gracioso. Hace poco en Semana Santa estábamos hablando sobre la historia de Jesús y llegamos a ese punto con nuestras hijas. Y la menor nos dice, en medio de todas las enseñanzas, en todo lo que ella habíamos compartido con ellas y ellas también habían contribuido, nos dice esto, esta es su contribución: no puedo creer que un papá y una mamá se hayan olvidado de su hijo por 3 días. Y es así. La Biblia no tiene familias perfectas y Dios nos invita a que formemos parte de ese propósito, porque Dios desea expresar su redención y dar el mejor argumento es la familia para demostrar redención, el plan de salvación. Dios no necesita de gente perfecta ni de familias perfectas para llegar a las siguientes generaciones, y Dios nos invita a nosotros a que seamos parte de esto. Reconocer que la principal influencia en la vida de nuestros hijos no somos los padres, pero no somos los únicos. Como padres somos conscientes de que tenemos que formar el carácter de Cristo en sus vidas, que tenemos que también formar su autoestima, las perspectivas que ellos tienen y la fe en Jesús. Y no hay mejor oportunidad que la de los padres, porque nosotros estamos en toda la etapa, desde que nacen, de su formación. Luego vienen otras personas que aportan al trabajo que estamos desarrollando en la vida de nuestros hijos. Pero tampoco la familia es la única influencia en la vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Nuestros hijos necesitan de otras personas que le influencien en su fe.
que le ayuden a recibirle a Jesús, a tener una relación con Él. Y esas otras personas o esa otra influencia para ellos, para sus vidas, es una comunidad de fe, es la iglesia. Así como cuando yo tenía 9 años, lo primero que Dios le indicó a mi mamá fue que busquemos una iglesia, un lugar donde congregamos, porque Dios sabe que en medio de la congregación, su palabra dice que donde están reunidos 2 o 3, ahí está la presencia de Dios, y que en la congregación hay bendición. Nuestros hijos necesitan una comunidad de fe que los abrace, una comunidad de fe que les permita a ellos conocer, comprender el propósito de Dios para sus vidas, que los puedan orientar, que los puedan guiar. Y muchas veces como padres, y sabemos, nosotros conocemos esto, hablamos de un tema muchas veces con nuestros hijos y pareciera ser que no comprenden, no entienden. Y luego un buen día vienen y nos dicen, nos cuentan que su líder de célula o que un pastor o que escucharon en una prédica sobre un tema que muchas veces les repetimos diciéndonos, mira, acá Dios me habló, o mira lo que aprendí. Y uno dice, todas las veces que te enseñé lo mismo, que te hablé lo mismo y no te diste cuenta. Y esto es así. No tenemos que frustrarnos, al contrario, tenemos que dar gracias a Dios que ellos no solo nos escuchan a nosotros o que no estamos solo nosotros para que nos escuchen, sino también hay una comunidad de fe que puede ayudarle a crecer y alcanzar lo que Dios tiene para sus vidas. La familia y la iglesia levanta generaciones que transforman. Si trabajamos juntos, le estamos allanando el camino a nuestros hijos. Entonces hagamos esta gran obra como padres y como iglesia, a la obra que Dios nos llama de pasar este legado a la siguiente generación. Y un buen ejemplo de esto es Timoteo. La mayor influencia que Timoteo recibió en su vida fue la de su abuela y la de su mamá. Recordemos que en la familia Timoteo, su papá no abrazaba la fe en Cristo. Él era griego. Por lo tanto, él no había entregado su vida hasta ese momento a Jesús. Entonces, tanto su abuela como su mamá se comprometieron a transferir el legado de fe a su nieto y a su hijo respectivamente. Luego aparece Pablo en escena y esto es lo que Pablo le dice. Le dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí le podemos ver a Pablo como un cómplice espiritual, como un aliado de su abuela y de su mamá. Y eso es lo que nosotros necesitamos como padres para dejar un legado de fe a nuestros hijos. Necesitamos cómplices espirituales, necesitamos personas que se acerquen a nuestros hijos, que también ganen el corazón de nuestros hijos, que se vinculen espiritual y emocionalmente con ellos para que ellos puedan formar amigos dentro de la comunidad de fe, tener pares que la acompañen, puedan tener líderes, adultos en la fe que estén firmes, que también los puedan orientar. Y Pablo entra para otro nivel en la vida de Timoteo, ya para el nivel ministerial, ya enfocándolo, orientándolo hacia el llamado de Dios para su vida. Y en esta noche queremos hablarles junto con Regina sobre las bases que nosotros necesitamos colocar. Como toda buena casa que se construye, buen edificio que se construye, necesita de cimientos para garantizar lo que viene después. Queremos compartir con ustedes unas bases que consideramos en nuestra experiencia como madres, como líderes, como docentes también, de lo que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas. Como mamás también nosotras estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. La base del enfoque es la primera. Es tan importante poder establecer las metas que nosotros vamos a utilizar a corto y a mediano plazo para orientar a nuestros hijos hacia su fe. Por un lado. Y por el otro lado, la devoción. Ayudar a nuestros hijos a enseñarles a que ellos tengan temor de Dios. ¿Cuál es uno de los principales problemas de estas generaciones que no saben honrar? Y la honra, la consideración y el respeto
tenemos que enseñarles a las nuevas generaciones. La honra a Dios, el respeto a Dios, el temor de Dios va a guardar a nuestros hijos de vivir una vida en pecado. Y hay unos versículos, Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje que es perverso. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios y a respetar a Dios y enfocarnos. ¿Y en qué necesitamos enfocarnos? En lo que dice en Mateo 22:37, en el versículo 37 dice así: cuando los fariseos se acercaron con una pregunta capciosa a Jesús y le hacen esta pregunta, le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces Jesús les responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma. Y más adelante, en el verso 39 al 40, les dice, y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, ¿en qué enfocarnos como padres? En el amor dentro de nuestros hogares, enseñarle a nuestros hijos a que amen a Dios por encima de todas las cosas, porque Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Si nosotros llegamos a conectar el corazón de nuestros hijos al corazón del Padre, como me ocurrió a mí cuando era pequeña, que le conocía a un Dios que era mi papá, que podía ser mi papá porque me había hecho su hija y que me amaba por encima de todo, entonces yo entendí que yo era aceptada, que yo era amada, que cuando me equivocaba no iba a tener a alguien que me iba a juzgar y condenar, sino a alguien que me iba a perdonar, que iba a lavar mis vestiduras y me iba a volver a levantar. Entonces tener esta experiencia, que nuestros hijos tengan esta experiencia con el Señor, son claves. Y porque su amor es tan incondicional e incluso es mucho más grande que una madre. La palabra de Dios nos dice que en el Salmos 27, y este salmo es muy particular porque es una palabra, el Salmo 27:10, que Dios había anclado en mi corazón, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y que uno como hijo pueda entender esta verdad. Tenemos allanado como padres el camino, porque nuestros hijos, al amar a Dios, van a guardar sus mandamientos y van a obedecerle a Dios, porque cuando ellos aman, nosotros sabemos, muchas cosas no quieren hacer para no lastimar al ser querido, así como ocurre con nosotros, y de esto se trata el amor. Entonces, esta meta clara que Dios nos dio, que Jesús nos dio, es para que nuestros hijos se conviertan en personas que amen a Dios. Es lo que tenemos que tener en cuenta para forjar el carácter de Cristo en sus vidas. Conectemos los vínculos de amor al corazón de nuestros hijos, al corazón de Dios. Entonces, aquí nosotros vemos que enfocarnos en esto, en enseñarles a que ellos le amen a Dios, para que ellos conozcan de manera íntima a Dios y tengan una relación con Dios. Que amen a su prójimo, enfoquemos en nuestro hogar el amor al prójimo, que nuestros hijos se conviertan en personas que aman a otros, personas que saben perdonar, personas que cuando se equivocan van y piden perdón, personas que también reconocen sus errores y se hacen responsables por ellos. Enseñemos a nuestros hijos a ser generosos, a ser empáticos, a servirles a otros, porque esta es la razón por la que nosotros estamos y fuimos enviados. La palabra de Dios dice que mayor es el que sirve que el que es servido, y tenemos que enseñar estos principios desde nuestros hogares y enseñarles que ellos amen a su prójimo como se aman a sí mismos, y que nuestros hijos se conviertan en personas que se ven a sí mismas como Dios las ve. Entender que uno es hijo de Dios
Eso significa entender que uno tiene identidad. Y si nuestros niños desde pequeños y adolescentes entienden desde pequeños que ellos tienen una identidad en Cristo Jesús y esa identidad los ha convertido en hijos de Dios, significa que ellos van a crecer seguros en quiénes son ellos en Cristo, en los dones que Dios colocó, en las habilidades que Dios puso en ellos, y no estarán comparándose con amigos, comparándose con otras personas. Vivirán seguros en su identidad en Cristo. Y esto es posible cuando nosotros de manera intencional dentro de nuestros hogares desarrollamos y permitimos que nuestros hijos le conozcan a Dios y Dios sea el Señor de sus vidas. La segunda base que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el ritmo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es el ritmo? La base del ritmo es la capacidad que tenemos de administrar el tiempo que Dios nos da. Y esto está muy relacionado con los hábitos y la disciplina, las rutinas que nosotros desarrollamos en nuestros hogares. Hábitos, disciplina, límites son fundamentales para levantar a niños y adolescentes que puedan permanecer firmes en medio de toda situación y adversidad en sus vidas, y para que ellos puedan tener con claridad cuál es el propósito de Dios para sus vidas. El poder tener un ritmo tiene que ver con qué yo hago en cada día, qué como familia hacemos, cuáles son nuestros hábitos normales, porque eso que nosotros hacemos diariamente en nuestra casa es lo que se va a convertir en un hábito. Si en mi hogar nos tratamos de manera correcta, nos pedimos perdón, nos enojamos, porque todos los padres también nos enojamos entre cónyuges, también muchas veces nos equivocamos, y cuando esto ocurre en nuestro hogar, ¿qué momentos aprovechamos para ministrar el corazón de nuestros seres queridos y ministrar el corazón de nuestros hijos para que ellos puedan ser sanados en el nombre de Jesús? Entonces, cada familia tiene su propio ritmo. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas son normales en tu casa? Por ejemplo, ¿es normal ir y hacer ejercicio todos los días como para una persona, para la familia? ¿O es normal que llegue el día sábado y todos comamos pizza? ¿O es normal venir una vez a la semana a la iglesia, congregarnos? ¿Es normal una vez al día por lo menos orar? Si esto es normal para tu familia, para tus hijos, eso va a representar la normalidad en sus vidas. Ahora, si en tu casa se aprovecha bien cada momento, porque yo creo que todos los padres lidiamos con la siguiente idea: no tengo tiempo, me gustaría tener más tiempo para compartir con mis hijos, pero mi tiempo no me alcanza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y una realidad es que todos nosotros tenemos actividades y tenemos responsabilidades y tenemos trabajo, y más tiempo no podemos. El día tiene solo 24 horas, no podemos pedir más horas, porque si hubiesen más horas estaríamos ocupando otra vez en más cosas ese tiempo. Ahora, lo que sí podemos hacer para tener tiempo de calidad con nuestros hijos es aprovechar bien los momentos que tenemos en casa. Y quiero usar como ejemplo este pasaje que me parece revelador. Nosotros aquí le tenemos a un Moisés ya en su discurso final. Estaba a punto de entregarle el liderazgo a Josué. Se estaba despidiendo del pueblo. El pueblo ya iba a entrar a la tierra prometida. El pueblo estaba eufórico porque por fin habían llegado. Después de haber vagado por 40 años, ellos habían llegado a la tierra prometida. Pero había algo que hacía que Moisés, un tema que hacía que Moisés esté inquieto. Y en estas palabras podemos ver que él no solamente se quedó inquieto, él determinó en entregarles una palabra de parte de Dios sobre lo que los padres y los líderes tenían que hacer con las nuevas generaciones, para que ellos no se olviden quién era el Dios que se manifestó a sus vidas durante el desierto, desde Egipto y en el desierto, y el Dios que le había dado todas las bendiciones que iban a poseer. Y la palabra de Dios dice esto, en Deuteronomio 6:4.
4. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuestra responsabilidad es conducir a nuestros hijos a una relación con Jesús. La educación espiritual es responsabilidad nuestra como padres o como abuelos, si es que tus nietos están contigo. En mi experiencia, mi mamá y mi papá, mis padres, con ellos vive mi hermana con su familia. Y mi sobrina, que tiene hoy 12 años, ¿quién es la persona que le inculca a ella la fe en Jesucristo, que le enseña día a día a amar a Jesús y a tener una relación con Él, con Dios? Es mi mamá. Y no solo eso, sino que ella misma, así como hizo conmigo, con mis hermanos, le lleva a ella a una congregación en su ciudad para que ella no solo reciba la palabra, sino también para que sirva. Con 12 años, ella le está sirviendo al Señor. Y esto es clave que nosotros podamos entender. Involucrarle a tus hijos en la comunidad de fe, hace que vengan y que ellos aprovechen también el tiempo de un domingo o en una célula, en estudio de la palabra de Dios, para que ellos conozcan al Señor, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función. Dios nos dio. Ahora, hay 4 momentos que, sí, como un ejemplo, tomando el ejemplo, las palabras que Moisés dio, que nosotros podemos tomar también para nuestra familia. Cada familia esto ajusta de acuerdo a su propia realidad. Una fe que sea cotidiana es lo que necesitamos formar en nuestros hogares. Y fíjense estos momentos donde Dios quiere ser parte de nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar. Por ejemplo, las comidas son una oportunidad excelente que podemos aprovechar para compartir con ellos y poder transmitirles valores y principios. En estos momentos ellos pueden contarnos que están enojados con un profesor, enojados con un compañero, que alguien le trató mal, que están molestos por algo. Son los momentos claves para que nosotros podamos hablarle y transmitirles los valores y los principios de la palabra de Dios. Después puede ser el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena, o todas, o lo que uno pueda, en qué momento uno pueda encontrarse con los hijos. En los viajes, en el camino, las caminatas, en el auto, en el colectivo, en el bus, cuando uno está yendo al trabajo, o mejor dicho, acompañando a los hijos al colegio, a la escuela. Esos son momentos específicos donde nosotros podemos ministrar el corazón de nuestros hijos. Y en este punto nosotros podemos tener a cierto nivel una relación o un rol con nuestros hijos de compañero y de amigo. ¿Por qué? Porque ahí podemos desarrollar la confianza con ellos. Después tenemos al acostarlos. Muchos papás envían a sus hijos a que duerman, no los acompañan para que duerman. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprovechar el momento de acostar a nuestros hijos, sean niños o sean adolescentes, para acompañarlos. ¿Qué es lo que ocurre? La habitación nos da un marco de intimidad y ese es el momento en el que nosotros podemos aprovechar para ministrar el corazón de nuestros hijos. Nuestro rol, nuestro papel en este momento puede ser el de consejeros. El dialogar íntimamente con nuestros hijos. Nosotros con mi esposo tenemos nuestro devocional a la noche, todas las noches con ellas. Cada una tiene su propio devocional y luego compartimos lo que cada una leyó, porque tienen diferentes edades, y luego las ministramos, oramos y también le hemos enseñado en ese tiempo a interceder. Y a veces nuestras oraciones de intercesión son muy largas porque ellas tienen una lista de motivos por qué interceder. Entonces, todo esto, ¿qué le estamos enseñando? Le estamos enseñando una vida espiritual. Estamos formando los hábitos que son espirituales y aprovechando los momentos. Entonces, tenemos diferentes momentos para que nosotros podamos aprovechar el tiempo que tenemos con nuestros hijos. Y esto es de nosotros, queridos padres, queridos abuelos, queridos hermanos mayores que están criando o que
están acompañando a sus mamás o a sus papás en el proceso de la crianza, porque todos somos responsables cuando vivimos todos juntos en el hogar, el de transferir esta fe en Jesucristo. Dios nos llamó a esto. Entonces abracemos este gran llamado de parte de Dios y levantemos a una generación que le ama a Dios y establezcamos cuál va a ser la cultura espiritual, el ambiente espiritual en nuestros hogares, en la manera como vamos a hablar, cómo nos vamos a conducir, cómo vamos a compartir. Y esas son otras bases que la pastora Regina va a compartir también a continuación. Que el Señor les bendiga. Pastora Regina Schwenk, esposa y madre de 4 hijos, graduada en sociopedagogía, consejería pastoral y liderazgo integral. Es líder de línea de la Iglesia Centro Familiar de Adoración. Se encuentra estudiando en el Instituto de Formación Familiar, Consejería Pastoral. Actualmente se desempeña como capellana del Faith Christian School, España. Wow, gracias licenciada Karen, qué poderosa. Y yo voy a seguir hablando y me doy cuenta que yo hice mis estudios también, pero estoy experimentando asuntos en casa que no estoy encontrando en ningún libro. Entonces me doy cuenta que la gran necesidad, como la Lice mencionó, que necesitamos de Dios en nuestra casa para que Él nos revele estrategias, formas de cómo podemos encaminar a nuestros hijos en la fe. Y yo quería mostrar también la foto de mi familia, que es una familia numerosa, hermosa. Y tenemos, juntos con mi amado esposo, tenemos 4 hijos, 4 con un temperamento diferente, 4 con capacidades diferentes. Y a veces arma un circo en mi casa, pero en mi casa está Jesús. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionó Karen en su enseñanza, que hay una diferencia en esta foto de mi familia de hoy de lo que era antes. Yo sí soy una persona que prácticamente nací en la iglesia, pero fui muy enseñado en reglas, la ley, reglas. Y voy a tocar esta parte más adelante porque es muy importante. Nosotros como familia hace 12 años llegamos al Paraguay y buscamos una iglesia juntos con nuestra hija que tenía en esta época 1 año. Nosotros visitamos varias iglesias, pero nos quedamos acá con los pastores Abreu. Pero no era tanto la grandeza, la construcción, que en este tiempo era el templo nuevo, la construcción nueva. No era tanto el impacto. Lo que sí había un impacto muy grande en la vida de nosotros cuando entramos acá en la iglesia, y justo fue el cumple del pastor Emilio. Y ahí sus hijos dieron testimonio de su vivencia como papá. Y esto fue un ejemplo que nos marcó. Ahí nosotros decimos, sabes que acá hay un legado de fe. Acá hay padres que transmiten la fe en la vida de sus hijos. Con ellos queremos quedarnos. Entonces, la base de este legado es, primero, lo que mencionó la licenciada, es tener a Cristo, ser responsable papá y mamá en casa por todo lo que es la educación bíblica, la educación de relacionarse con Dios. Pero qué bueno que no es solamente eso. También es tener, como ella mencionó también, tener una comunidad de fe. Y una vez más quiero leer este versículo que ella tocó también, que es tan importante, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Con otras palabras, es todo el tiempo. Es todo el tiempo que estamos hablando sobre las cosas de Dios y estamos aplicando todo lo que sabemos o lo que leemos.
Y les doy un ejemplo que nosotros cuando estamos en el tráfico siempre oramos. Y cuando vemos un accidente en la familia o vemos un accidente en la calle, comenzamos a orar, a declarar la palabra sobre la persona que tal vez está ahí en el piso, por sus familiares. Es simplemente un ejemplo que hace un tiempito atrás pasamos por una avenida, hubo un accidente y yo me quedé, ay, pero eso está grave, ¿qué accidente? ¿Qué ha pasado? Y ahí uno de mis hijos levantó y dijo, no, oramos, mamá. Y yo creo que esto tiene que ver con un legado de fe, que sea una forma de vivencia que transmita tu relación con Dios a tus hijos. Y sí, es como la Lice también mencionó, es como un hábito que se repite, que va a ser normal, va a ser muy normal por mis hijos de orar en el tráfico. Entonces, son solamente ejemplos. ¿Cómo dejamos un legado de fe en los hijos? Ahí vemos 4 puntos súper importantes. Los conectamos con personas de la fe. Es la comunidad, es en la iglesia donde vamos a encontrar personas de fe, de buena influencia, que viven y piensan y creen en los mismos principios. Otro punto es buscamos ayuda en la iglesia donde ellos crecerán y fortalecen su fe. Donde hay una necesidad, la familia sabe que podemos tocar la iglesia y va a haber una ayuda. Lo que va a causar crecimiento de fe en papá y mamá, pero también en la vida de nuestros hijos. Tercer punto es, nos alimentamos espiritualmente en la iglesia. Y por ende ellos también. Nosotros recibimos alimentación espiritual y los hijos también. Yo me sorprendo de cómo los niños captan las enseñanzas acá en la iglesia o en un lugar. Ellos escuchan sensibles a la voz. Nosotros a veces pensamos, no, ellos son muy chicos todavía, ¿qué van a entender? Pero sí, escuchan cada palabra. Por eso es tan importante como papá y mamá hablamos también sobre las actividades de la congregación. Si nosotros estamos apasionados por lo perdido y queremos rescatar como iglesia, es fundamental que esta pasión no apague en nosotros cuando estamos en nuestra casa. Nosotros a veces, sí, hay un sentimiento a veces que puede ser que estamos cansados, pero no puedo decir, ay, juez, otra vez las células. Ayer también ya me conecté y otra vez una conexión para que no podemos hablar así, porque esto es mi siembra y yo no puedo dejar un legado así a nuestros hijos. ¿Qué necesitan ver mis hijos? Wow, papá y mamá están apasionados. Ellos quieren estar en una reunión. Es más, mejor todavía si ellos son parte del ministerio, el servicio de papá y mamá dentro de la iglesia. Qué mejor que nuestros hijos tienen una buena experiencia. Qué mejor que ellos conozcan COEU. Qué mejor que ellos conocen de cómo servir al prójimo. Yo creo que es algo para la familia. Y esto no tiene limitaciones, no tiene edad. Cada persona puede ser un miembro activo en la iglesia, no importa la edad. La iglesia debe ser una comunidad apasionada y comprometida que los involucre para demostrar el amor de Dios a un mundo quebrantado y perdido. Necesitamos estar apasionados. Y Dios en esta noche creo que quiere despertar a papá y mamá esta pasión por el Señor. Porque es tu pasión, es tu amor por Cristo lo que tus hijos ven, lo que tus hijos sienten y lo que van a entender. Y necesitan entender que es Dios, la persona más importante en mi casa es Dios. Por eso se ponen ciertos límites. Por eso vemos películas. ¿Cuál película sino? Porque todo gira alrededor de la presencia de Dios. Ahí en mi casa serviremos a Jehová en todos los ámbitos. Películas, el uso del internet, cómo nos hablamos. Todo tiene que ver como escuchamos en la primera parte, como una cultura celestial que tiene que bajar a cada casa. Tiene que bajar a la tierra. Y esto causa un cambio, fuertísimo. El cuarto lugar que quiero tocar es un punto muy importante también. La base de ser ejemplo para nosotros.
El ejemplo más poderoso en esta iglesia fue esta vez cuando entramos por primera vez y escuchamos 2 hijos hablando muy positivo sobre sus padres, sobre los pastores. Entonces nosotros vimos, ahí hay un ejemplo. Hay una familia que quiere seguir. ¿Por qué? Porque vemos también que muchos hijos no siguen los pasos de papá y mamá o se van al otro lado y entran en una rebelión. Y yo fui uno así. Cuando llegué a la adolescencia, yo no quería saber nada de esto. ¿Por qué? Porque yo vi papá y mamá, sí, todos los domingos en la iglesia. Sí, yo vi a mi papá y mamá cantando las canciones. Pero yo vi a papá y mamá también en casa. No oraban con nosotros. Hubo mucha pelea. Hubo una cultura distinta de lo que yo escuché los domingos. Entonces viene un niño cuando crece, viene a la adolescencia y piensa, hey, ¿pero qué es esto? Esto no es una verdad. ¿Qué este es un teatro o para qué? No, con esto no me voy. Entonces, es muy importante de ser ejemplo en todo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Acá hay un día que dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Entonces también me lleva a algo un poquito más profundo de, yo necesito mamá, papá, educador, abuelo, la persona que está encargada. Todos somos responsables de transmitir la fe a la siguiente generación. Pero amamos a nuestro Dios. Tomamos este momento de, amo a mi Dios con todo mi corazón. Porque yo no puedo mostrar Canaán, la tierra prometida, si hay partes de mí todavía bajo la esclavitud de Egipto. Yo necesito ser restaurado, levantado para mostrar la tierra prometida. Con esto no estoy diciendo que, 100% restaurado, acá estoy yo. No, es un proceso de todos los días. Pero por lo menos nuestros hijos ven nuestro amor hacia Cristo, la entrega y también la sinceridad. Dios, úsame. Yo soy imperfecta, muéstrame donde yo necesito ser sanado. Porque donde hay un corazón sanado, ahí se impartan diferentes asuntos también en la familia. Entonces, toma este tiempo con el Señor. Toma este tiempo vos, papá, mamá, educador. Toma este tiempo vos a solos con el Señor. Deja que Él sea el Señor de tu vida, el dueño en tu casa, la persona más importante en tu familia. Ahí sí o sí va a haber un impacto y se va a transmitir el legado de la fe. Lo que diferencia una fe viva de la religión es una palabra, y es una palabra súper conocida, es el amor. ¿Por qué? ¿Qué hace una religión? Una religión es una búsqueda de algo, lo que hemos perdido, un vacío, y estamos buscando a través de trabajo, a través de rituales. Puede ser cualquier asunto, pero al final es un encuentro con Jesús, donde encontramos su amor, donde entendemos que, Él en todo su amor se entregó y entregó nuevamente el reino con su cultura a la humanidad. Y ahí hay un cambio y es una diferencia muy, muy grande. Y cada vez cuando solamente transmitimos reglas, cuando transmitimos ciertas prácticas fuera del amor, esto es vacío. Hasta yo me río, no es tanto para reír, pero en el Antiguo Testamento hay miles de reglas. Hasta Dios puso reglas para si tienes que ir al baño, cómo hay que hacerlo, cómo hay que cubrir, cómo hay que limpiar. Porque solamente son reglas. No, siempre hubo una justificación de la ley. Y si ves cada ley, te vas y es amor. Dios nos ama. Dios nos ama y muestra ciertos principios para que tú y yo podamos tener una vida en victoria. Pero solamente reglas es vacía. Yo crecí en un hogar espectacular, pero era regla A hasta Z. Hay que cumplir. Hasta yo tenía ropas para el domingo. Todos los domingos la misma ropa porque era ropa de domingo.
así crecí. Y el domingo nadie jugaba afuera porque era el domingo. Son estructuras, pero ¿qué causa? Que se siente nomás que si uno va y yo en algún día no puso mi ropa de domingo, ahí es condenación. Y esto no viene del Señor. El Señor quiere que nosotros caminamos en plena libertad. La libertad de Cristo. ¿Y cómo podemos caminar? De entender que Él nos ama, que Él nos ama, que Él nos ama. Y que no se trata de unas estructuras. Se trata de un mover del Espíritu Santo que es muy diferente que una estructura. Es soltar las estructuras, caminar en fe, sabiendo que Dios está contigo. Dios está con tu familia y te quiere llevar con tu familia de gloria en gloria. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Esto mencionó también en la primera parte. Sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tu ejemplo es la enseñanza para tus hijos. Es muy importante leer juntos la Biblia, es muy importante de compartir el tiempo, pero tu ejemplo es lo que queda grabado en la vida de tus y de mis hijos. Cómo nosotros actuamos. Y con esto me encantó cómo iniciamos esta enseñanza que la familia perfecta no existe. Yo casi pensé que existe viendo la foto de Karen. Pensé, esa es la familia perfecta. Y capaz ella también pensó algo de mí. Bien, ay, qué hermosa foto. La foto siempre sale hermosa, pero yo les cuento, no existe una familia perfecta. Pero sí hay familia en victoria. Una familia que sabe, cuando hay escasez, sabe quién es su proveedor. Cuando entra una enfermedad, sabe aclamar por sanidad. Cuando hay división, sabe aclamar por unidad familiar. Ahí es una familia en victoria, porque ahí está Cristo. Entonces nuestros hijos aprenden, wow, papá se enfermó, tocó la puerta, tal vez una enfermedad, pero supimos a orar por las necesidades o por sanidad por la vida de papá. Son simplemente algunos ejemplos. Yo me recuerdo muy bien cuando nosotros fuimos de viaje y bueno, siempre ocurre algo, ¿no? Y en nuestra casa ocurren siempre cosas. Fuimos de viaje juntos con mis suegros que vinieron de Holanda también para compartir con nosotros. De repente el auto se paró, tuvimos que frenar, hubo mucha lluvia y era al punto de tener un accidente. Mi hija tenía en esta época 5 años, la mayor. Entonces ahí mi suegra mencionó, ay, justo nos salvamos, qué feliz, wow. Era como, qué suerte que no nos pasó nada. Y ahí era mi hija, no abuela, ¿no sabes que hay ángeles alrededor de este auto? Claro que sí. Esto es un legado de fe. Cuando hijos ven que nosotros, papá, todas las mañanas oramos y pedimos sus ángeles alrededor de nuestra casa, sus ángeles alrededor del colegio donde están sus hijos, mis hijos. Eso da un legado de fe en la vivencia todo el tiempo. La base de los vínculos afectivos es siguiente base que es fundamental. Tiene que ver, entender con la inmensa fidelidad de Dios. Dios fue tan fiel con el pueblo de Israel. Nosotros también lo fallamos muchísimas veces, pero Él es fiel. Él sigue siendo Dios y cumple sus promesas porque Él es Dios y Él es amor. Y esto tiene que ver con un amor incondicional que tiene su fundamento en el ser de la persona, no en el hacer. Amo a mi hijo, amo a mi hija, amo a las siguientes generaciones, pero yo no estoy de acuerdo capaz con sus hechos. Yo no puedo corregir un ser en mi casa, sus hechos sí. Yo no puedo elogiar su ser, pero sus hechos sí. Y esta diferencia necesitamos entender porque es demasiado importante. Si mi hijo me miente, como mencioné, mi familia no es perfecta, ¿ya? Entonces, en algún momento también uno míos
qué lindo es que ellos sepan también que no necesitamos ser perfectos. Todos los hijos de líderes no necesitamos ser perfectos. Deja que nuestros hijos también puedan tener su tiempo de crecer, de fallar, de levantarse en libertad, sabiendo que Jesús es Jesús y nos ama. Pero ¿dónde me voy? Mi hijo me miente. No es que mi hijo es mentiroso, pero sí me miente. Mi hijo no es un mentiroso porque es eso sí es una mentira, porque la Biblia dice que mi hijo es bendición. Entonces, cuando mi hijo miente, no es un mentiroso, es mi hijo, es bendición, lo amo, pero te voy a corregir por la mentira. Las cosas que no agrada a Dios en los hechos tenemos que corregir, pero no podemos corregir su ser. Yo no puedo quejar de un ser mientras no hace algo porque quiero cambiar el hacer. Y nuestros hijos necesitan entender en medio de sus fallas, en medio de sus dificultades, en la edad que están, que hay papá y mamá me ama. Es como nosotros en casa tenemos... Bueno, no sé, uno de los 4 a veces yo digo, igual te amo. No me amas. Igual te amo. Yo te doy, no quiero. Igual yo te amo. Lo abrazo. Con esto yo digo que yo no corrijo. Por supuesto que sí. Yo corrijo, pero nunca en una forma de enojo, de enojado. ¿Qué pasa si yo decido corregir en enojo? Yo voy a derramar mi emoción y eso no es el objetivo de una corrección o una disciplina. El objetivo que es que se cambia, que se edifica, que se corrija algo a algo mejor. Entonces, ¿cómo se corrige? Se corrige el hacer. Y yo en casa, nosotros, bueno, yo creo que ustedes pueden llamar a los vecinos sin problema. Ahí no hay gritería de papá y mamá. Nosotros no gritamos a nuestros hijos. Con mi voz es muy sencillo. Yo te voy cuando yo estoy enojado, y sabes, yo no te voy a corregir ahora porque estoy enojado. Felices, pero sí yo voy a decir, en 10 minutos yo estoy tranquila. Ahí yo te voy a corregir. ¿Por qué? Porque en 10 minutos yo tengo para tranquilizarme, buscar al Señor, ver, analizar pero no pierdo. ¿Por qué? Nosotros decidimos de amar a nuestros hijos. Y amar significa siempre ver el bienestar de nuestros hijos, ver el bienestar. Si yo amo a la siguiente generación, como Moisés vio generación tras generación, él amaba, pues ama al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él amaba y quería dar lo mejor. Y no es siempre lo que nuestros hijos piden, lo que la generación pide, es lo que ellos necesitan. Por eso, si tu hijo necesita un abrazo, abrázalo. Pero si tu hijo necesita una corrección, corrígelo. Yo estoy preocupadísima porque donde nosotros no amamos, donde nosotros no corregimos, la sociedad va a corregir y esto duele. Necesitamos nosotros corregir, instruir, pero nunca de algo vacío, de una ley. Como un vaso de amor. Yo te amo. Por eso yo te corrijo. Por tal razón. Bueno, me estoy yendo por todos los lados. Vamos a volver al tema. Fidelidad de Dios. La confianza en los hijos se ve muy afectado cuando disciplinamos mientras estamos enojados. Esto ya hablamos. Utilizamos palabras que transmiten un rechazo. Ignoramos sus voces. Ay, no podemos ignorar a nuestros hijos. Ahí la confianza se ha afectado. No tratamos de entender quiénes son realmente. Yo quiero darles un ejemplo que es también simpático. Nosotros adoptamos a nuestro hijo. Él tenía 3, 4 años y nosotros el segundo día que él entraba en nuestra casa, ya todo listo, él por primera vez vino a nuestra casa, fuimos de paseo y nosotros fuimos a un parque y hubo un tipo arroyo allá, un agua. Entonces mis hijos, jugando, corriendo hacia el agua. Pero de repente vimos a nuestro otro hijo
adoptado que nosotros no lo conocimos todavía muy bien, corriendo y de repente yo con mi esposo, ¿y qué va a pasar? ¿Será que él sabe que él tiene que pagar? Y ahí me di cuenta, a nuestros hijos los conocemos, yo sé los dos, porque la última no nació todavía, los dos iban a pagar porque ellos fueron instruidos, pero de repente él que nosotros adoptamos, ¿será que él va? Yo no sé, ¿será que nosotros vamos a correr ahora? Algo va a pasar. Y tal cual, saltó en pleno lodo en el agua, feliz de la vida. ¿Por qué? Nosotros no lo conocimos. Nosotros no lo entendemos. Y si yo no trato, ahora lo entiendo demasiado bien, ¿ya? Eso es algo del inicio. No tratamos de entender quiénes son. Donde yo no trato de entender, donde yo no trato de ver sus intereses, va a haber algo con su confianza. Papá y mamá es un tiempo donde nosotros no tenemos capaz mucho tiempo con nuestros hijos, pero donde hay tiempo con nuestros hijos, deja tu teléfono, enfócate en lo que dicen sus hijos. Si te hablan de Barbie, si te hablas de Lego, si te hablas del, no sé, para nosotros, no importa lo que sea el contenido, si es conforme a su interés, prestamos atención, necesitamos entender, porque ellos crecen y cuando ellos son más grandes, van a contar también con nuestra confianza, con temas mucho más profundos que el Lego y el Barbie. Bueno, entonces tiene que ver con confianza. Necesitamos generar una atmósfera de confianza y amor incondicional. ¿Dónde crece la confianza? Donde papá y mamá cumplen de lo que ellos mencionan. Moisés llevó a toditos a la tierra prometida y era un cambio. Primero era todo ley, muchas reglas, pero de repente era amar con todo tu corazón, porque ahí, y la gente después entrando en la tierra prometida pudieron ver, acá estamos, la tierra prometida. Dios cumplió su palabra. ¿Qué mejor que nuestros hijos entienden? Papá y mamá cumplen con sus palabras porque sirven a un Dios que cumple igual cada palabra. Ahí crece la confianza, donde yo menciono, aunque sea en algo tan sencillo. Yo me recuerdo cuando mis hijos fueron tan pequeños que cuando yo tenía capaz una reunión a la noche, pero antes yo mencioné a mis hijos, antes que yo me voy a acostar, les voy a abrazar y dar un beso. Sí, mami, está bien ya. Bueno, ellos duermen todo, yo regresando de la reunión, a veces me olvidaba, pero ahí era mi esposo que dijo, vos te comprometiste a dar un beso antes de dormir. Pero recién estoy acostado. Y me levanté a los cuartos de cada uno, dar un beso. ¿Por qué el día siguiente? ¿Me diste un beso, mami? Y uno sabe que tenemos que hablar la verdad, sembrar, cumplir la palabra en las cosas más pequeñas, porque ahí crece la confianza. Quiero invitar, porfa, Alicia, vamos a ministrar, vamos a orar, vamos a cerrar este tema tan oportuno y tan hermoso. Hay mucho más, ¿no? Profe, para compartir. Hay tanto para compartir, pero vamos a bendecir a las mujeres. Hay tanto para compartir y también tantas experiencias que podría ayudarnos a todos. Estamos seguros y seguras, mejor dicho, que cada uno de ustedes con su historia familiar, con sus vivencias, también han conocido al Señor de la manera en que nosotras hemos experimentado o de manera totalmente diferente. Sea cual sea, recordemos, Dios tiene un propósito con nuestras vidas y con nuestras generaciones. Amén. Qué bueno, amén. Vamos a orar que seamos intencionales con propósito. Padre, gracias que tú eres un Padre bueno que nos ama. Gracias que en esta noche tu paternidad ministra a cada corazón. Gracias, Padre, que podemos entender y decir, nosotros no somos perfectas. Gracias, Jesús, de estar presente en nuestra casa. Y donde hay mujeres o donde hay varones, familias que nunca invitaron a Jesús en su casa, invítalo hoy a ser el centro de tu familia. Gracias, Jesús, por ser el Rey en nuestra casa.
Gracias, Padre, que donde hay enfermedad sabemos que tú traes sanidad en este momento. Donde hay pobreza, tú traes riqueza en este momento. Gracias, Padre. Nosotros declaramos tu bondad, tu cultura celestial que se baja a cada familia en el nombre de Jesús. Padre, se va toda la ignorancia en el nombre de Jesús. Padre, gracias que tu palabra, que hay un legado de fe que vamos a dejar. Todos nosotros nos prometemos de dejar este legado de fe en cada casa en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Tú eres Dios, tú cumples tu palabra y sabemos que nuestros hijos son bendición y declaramos que Paraguay sea levantado por la siguiente generación en el nombre de Jesús. Amén. Y oramos también, Señor, en esta noche por cada mamá que está criando sola a su hijo, a sus hijos, por cada papá. Oramos también por los abuelos que están transmitiendo su fe, Señor, a sus nietos. Oramos por los hermanos, oramos por los tíos, oramos por los familiares. Oramos también por los líderes, por los pastores de la iglesia, Padre, que use sus vidas con poder para que se pueda transmitir esta verdad que es tu palabra, esta salvación y este plan de redención y restauración que vos tenés para cada familia, para cada hogar y para esta nación en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, porque nosotras creemos que lo que se viene sobre esta nación es aún mayor de lo que hemos vivido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. ¡Wow! ¡Qué impactante! Esta noche de jueves. Muchísimas gracias, Karen y Pastora Regina. Impactante, hermosísimo este taller tan importante. Recibiste esa ministración del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero, ¿sabes? No terminamos hoy. Mañana, el viernes 7 de mayo, seguimos Diamante Online. Seguimos firme y fuerte. Conéctate. Mañana también viernes. Tenemos con nosotros el pastor René y Nora. Va a ser hermosísimo lo que van a estar hablando, súper importante, sobre nuestra identidad en Cristo. Y también cómo podemos tener nuestras emociones, ¿verdad? Bien firme, que no estamos guiados por estrés, no estamos guiados por temores y todas las cosas que están pasando alrededor. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Entonces, prepárate para mañana. Esperamos 20 horas Diamante Online. Dios te bendiga. Esperamos. Es un tiempo de celebración donde su presencia desciende con gloria. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vago quiero ser en tus manos. Ya no
gloria descienda con poder hoy y restaure tu familia, tu trabajo, todo lo que vos estás anhelando se cumple hoy cuando cantamos de gloria en gloria.